¿Alguna vez te preguntaste qué significa realmente amar al prójimo como a ti mismo? Es una frase que se repite en sermones, canciones y conversaciones cotidianas, pero que pocas veces nos atrevemos a mirar de frente, porque cuando lo haces, descubres que no es una invitación cómoda, es un desafío radical que va directo al corazón. Imagina, por un momento, a Laura. Ella fue traicionada por su mejor amiga. Años de amistad, de confidencias, de apoyo mutuo, destruidos en segundos por una mentira inesperada. Laura pensó que nunca podría perdonar. Cada vez que recordaba lo sucedido, su pecho se apretaba, su mente se llenaba de reproches, y el resentimiento se aferraba como una raíz profunda en su alma. Durante meses intentó seguir adelante, pero el peso del rencor era como cargar un saco de piedras invisible. Su vida seguía, pero su corazón estaba cautivo. El amor del que habla Jesús no es sentimentalismo. No es un simple «te deseo lo mejor desde lejos». Es un amor que empuja, que duele, que incomoda, porque exige que mires al otro, incluso al que te hirió, y decidas no devolver mal por mal. Amar al prójimo es ponerte en su lugar, es ver su herida detrás de su ofensa. No justifica el mal, pero rompe el ciclo del odio. Jesús lo dijo de manera clara: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Y no puso condiciones. No dijo, si se lo merece o si te trata bien. Simplemente dijo, hazlo. Porque el amor que transforma no es selectivo. El amor de Dios es el único capaz de liberar al que ama y al que es amado. Aquí es donde muchos detienen el video. Algunos porque sienten que esto es demasiado difícil. Otros porque creen que no es para ellos. Pero tú estás aquí. Y esto significa que hay algo en tu alma que quiere seguir escuchando. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: Jesús transforma mi vida. No es solo una frase, es una declaración poderosa que puede comenzar un nuevo capítulo en ti. El verdadero amor no depende de las circunstancias externas, sino de una transformación interna. No nace de un esfuerzo humano, sino de una rendición al amor de Dios. Cuando permites que Él sane tus heridas, entonces puedes mirar a quienes te lastimaron y decir: elijo soltar, elijo liberarme. Elijo amar, no porque ellos lo merezcan, sino porque yo necesito caminar ligero. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, dijo: a un hombre se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. El amor que enseña Jesús es precisamente esa elección. Elegir amar cuando todo dentro de ti quiere lo contrario. Laura, después de muchos meses de lucha interna, un día decidió escribir una carta. No para enviarla, sino para vaciar su alma. En esa carta expresó su dolor, pero al final escribió: te perdono, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Ese fue el día en que comenzó a respirar diferente. Su carga se aligeró, y aunque la relación nunca volvió a ser la misma, su corazón fue libre. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. Si hasta aquí este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo. No sabes cuántos otros mensajes pueden ser ese susurro de Dios que necesitas justo a tiempo. Además, al suscribirte, ayudas a que este contenido siga llegando a miles de almas sedientas. Jesús no vino a complicar tu vida con reglas imposibles. Vino a liberarte de las cadenas que tú mismo no puedes romper. Y el rencor es una de las cadenas más pesadas. Cada vez que eliges amar, estás abriendo las puertas a la verdadera libertad espiritual. Hoy quiero invitarte a hacer una simple pero poderosa declaración. Hoy decido amar, incluso cuando es difícil. Hoy suelto lo que me ata. Hoy permito que el amor de Dios sane lo que yo no puedo sanar. Porque amar al prójimo como a ti mismo no es un mandamiento más. Es el camino hacia la vida plena que Jesús vino a ofrecerte. Y si decides caminar por él, descubrirás que no solo transformas tu relación con los demás, sino que tu propia alma empieza a florecer. ¿Alguna vez has sentido que la preocupación por el mañana te consume por dentro? ¿Es ese nudo en el estómago que aparece cuando piensas en lo que podría salir mal? ¿Es esa voz interna que te recuerda cada deuda, cada enfermedad posible, cada fracaso potencial? Jesús conocía ese peso. Por eso, en medio de su enseñanza, dejó una instrucción directa, casi desconcertante. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará a sí mismo.
basta a cada día su propio mal. Mateo 6 del 34. No es una invitación a la irresponsabilidad, no es un llamado a la indiferencia, es un golpe certero al miedo que paraliza. Jesús nos está diciendo: deja de cargar sobre tus hombros un futuro que aún no existe. En lugar de eso, vive plenamente el presente, confiando en que Dios sigue al mando. Imagina por un momento a Daniel. Tenía un buen trabajo, un hogar estable, una familia que amaba. Pero cuando la empresa donde trabajaba anunció recortes, su mundo interior se desmoronó. No podía dormir. Su mente no dejaba de proyectar escenarios catastróficos. ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y si no consigo otro? ¿Y si no podemos sostener a la familia? ¿Y si terminamos perdiendo la casa? Cada uno de esos pensamientos se transformaba en un ladrillo sobre su espalda, hasta que la ansiedad lo dejó sin fuerzas. La preocupación funciona así: multiplica posibilidades negativas, te hace vivir hoy dolores que aún no existen y muchas veces jamás llegarán. Jesús conoce la fragilidad humana, ofrece una alternativa: confiar, no como un acto pasivo, sino como una disciplina espiritual activa que requiere valentía. Confiar es levantarte cada mañana y decir: hoy tengo suficiente gracia para enfrentar este día. El mañana está en manos de Dios. El apóstol Pablo lo describió así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4 del 6. El antídoto a la preocupación no es el control, es la entrega. Daniel, después de semanas de angustia, decidió hacer algo diferente. Cada mañana al despertar, escribía 3 cosas por las cuales estaba agradecido. Luego presentaba en oración sus temores, entregándolos deliberadamente a Dios. No fue un cambio instantáneo, pero lentamente la ansiedad comenzó a ceder. Cuando finalmente lo despidieron meses después, ya no estaba paralizado por el miedo. Había aprendido a vivir cada día a su tiempo. Consiguió otro empleo, diferente, con nuevos desafíos, pero su alma estaba en paz. La preocupación por el mañana nos roba la capacidad de ver los regalos del presente, nos ciega ante las bendiciones que ya tenemos. Jesús lo sabía, por eso nos enseña a vivir con una fe que descansa. No es resignación, es confianza activa. El escritor Max Lucado lo expresó con sencillez: la ansiedad es el resultado natural de centralizar las esperanzas en cualquier cosa que no sea Dios y su voluntad. Cuando pones tu esperanza en el control, el dinero, el estatus o la seguridad humana, inevitablemente terminas ansioso. Pero cuando anclas tu alma en Dios, descubres una paz que trasciende las circunstancias. Jesús no promete que no habrá dificultades. Él dice: basta a cada día su propio mal. En otras palabras, los problemas de mañana no deben ocupar el espacio emocional de hoy. El presente tiene sus propios desafíos, y Dios nos da gracia suficiente para enfrentarlos uno a la vez. Esta enseñanza de Jesús es profundamente liberadora, pero también confrontativa. Nos exige soltar nuestra obsesión por el control, nos desafía a reconocer nuestra limitada capacidad de prever y manejar el futuro, y al hacerlo, abre la puerta a una vida de descanso interior, incluso en medio de la incertidumbre. Piensa en cuántas horas de tu vida has gastado imaginando escenarios que nunca sucedieron. Cuántas lágrimas has derramado por problemas hipotéticos. Cuánta energía mental has malgastado en batallas que solo existían en tu cabeza. Jesús te llama hoy a un camino distinto. Vivir el presente no significa ignorar el futuro, sino confiar en que cuando ese futuro llegue, Dios estará ahí con la misma fidelidad que hoy te sostiene. Significa planificar con sabiduría, pero sin cargar con ansiedad. Significa hacer tu parte cada día y descansar en el cuidado soberano de quien tiene el control absoluto. Cuando eliges vivir así, descubres que la ansiedad comienza a perder su fuerza. Tu corazón se estabiliza, tus pensamientos se ordenan, y aún en medio de situaciones inciertas, puedes experimentar la paz que solo Dios ofrece. Hoy quiero invitarte a hacer una declaración consciente. Hoy decido soltar el mañana. Hoy es suficiente.
Dios está conmigo ahora y estará conmigo cuando llegue el futuro. No viviré bajo el peso de lo que aún no ha sucedido. Jesús no solo te enseña a orar, a perdonar o a servir, te enseña a respirar, a caminar cada jornada con pasos firmes, a confiar en el Dios que sostiene los cielos y también tu vida. Este es el camino de la fe práctica. No es teoría, es vida diaria. Es levantarte cada día con la convicción de que no caminas solo. Es abrir los ojos y ver que aunque el futuro es incierto, el Dios que lo conoce ya va delante de ti. Así vivió Daniel, así puedes vivir tú, así nos invita a vivir Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser grande? En un mundo obsesionado con el reconocimiento, los títulos, los seguidores y el aplauso, la idea de grandeza ha sido deformada. Para muchos, ser grande es estar por encima de los demás, es tener poder, influencia, superioridad. Pero Jesús, como tantas veces, viene a dar un giro inesperado y radical. El que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Marcos 10:43. Esta enseñanza de Jesús no es solo contracultural, es revolucionaria, porque redefine completamente la escala de valores humanos. Mientras la humanidad busca la cima, Jesús apunta al servicio. Mientras el mundo premia el dominio, Él exalta la entrega. Imagina a Roberto, un empresario exitoso, dueño de varias compañías con cientos de empleados a su cargo. Para muchos, era el modelo del triunfo, pero en su interior sentía un vacío profundo. Había logrado lo que muchos soñaban, pero la satisfacción era efímera, hasta que un día, invitado a participar en una obra benéfica, lo invitaron a servir comida en un refugio para personas sin hogar. Al principio, lo hizo por compromiso social, pero lo que experimentó allí cambió su vida para siempre. Mientras servía platos, mientras escuchaba historias de vidas rotas, sintió algo que no había sentido en años: propósito. Allí, en el acto simple de entregar un plato de comida, descubrió el verdadero significado de la grandeza, no en ser servido, sino en servir. Jesús, en el cenáculo, en la noche antes de su entrega, se ciñó la toalla y lavó los pies de sus discípulos. El Maestro, el Hijo de Dios, haciendo el trabajo del siervo más bajo. Y les dijo: les he dado ejemplo, para que, como yo les he hecho, ustedes también hagan. Juan 13:15. En ese acto resumió toda su enseñanza sobre el liderazgo del reino. El servicio rompe el ego, destruye la arrogancia, purifica el corazón. Cuando sirves, dejas de ser el centro. Cuando sirves, tu vida adquiere un peso eterno. No importa cuántos te aplaudan, importa a cuántos has tocado con amor desinteresado. El escritor Henry Nouwen dijo: el líder es aquel que se vacía a sí mismo para permitir que otros sean llenados. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, y nos llama a seguir ese mismo camino. El problema es que nuestra cultura vende una idea tóxica de éxito. Nos enseñan desde pequeños que debemos destacar, sobresalir, aplastar si es necesario. Pero el reino de Dios opera bajo otra lógica. El mayor es el que más sirve. El trono es una toalla, el cetro es un jarro de agua, la corona es una cruz. Roberto, después de aquella experiencia en el refugio, comenzó a transformar su empresa. Implementó programas de ayuda social, cambió su trato hacia los empleados, priorizó el bienestar sobre la ganancia. Y aunque sus utilidades no crecieron como antes, su gozo interior alcanzó niveles que el dinero jamás pudo darle. Jesús sabía que servir no es natural para el ego humano, por eso nos confronta, por eso insiste, porque en el servicio hay un poder escondido, el poder de transformar corazones, de sanar heridas, de establecer el reino aquí y ahora. Piénsalo, ¿quién ha impactado más tu vida? ¿El que te mandaba o el que estuvo cuando lo necesitabas? ¿El que te dio órdenes o el que se arrodilló a ayudarte cuando estabas caído? Los verdaderamente grandes son aquellos que deciden bajar para levantar a otros. Pero servir no es solo dar cosas materiales, es ofrecer tiempo, atención, escucha, palabras de aliento. Es estar presente en los momentos de dolor, es orar en silencio por quien atraviesa el valle, es ver las necesidades invisibles y actuar sin esperar recompensa. El filósofo Albert Schweitzer lo resumió con fuerza: no sé cuál será tu destino,
pero sí sé una cosa: los únicos entre ustedes que serán realmente felices serán aquellos que hayan buscado y encontrado cómo servir a otros. Jesús no está buscando superestrellas espirituales, busca siervos dispuestos, personas comunes, que con actos simples reflejen su amor, porque el servicio no requiere grandes talentos, requiere un corazón dispuesto. Y aquí hay un secreto profundo: cuando sirves, el primero que es transformado eres tú. El servicio te libera de la esclavitud del yo, del constante deseo de reconocimiento. Te conecta con el propósito eterno para el cual fuiste creado. Hoy te invito a reflexionar. ¿A quién puedes servir hoy? ¿En qué área de tu vida necesitas tomar la toalla y lavar los pies de alguien? No busques grandeza humana, busca propósito eterno. Decide hoy elijo servir. No porque sea fácil, sino porque es el camino que Jesús me mostró. Elijo bajar para que otros puedan levantarse. Elijo la verdadera grandeza. En un mundo que grita, hazte notar, Jesús susurra, hazte siervo. Y en ese susurro está escondida la plenitud de la vida. Solo pronunciar la palabra remueve algo profundo dentro de ti. Porque todos, en algún momento de la vida, hemos sido heridos. Algunos por palabras lanzadas como dagas, otros por traiciones que destrozaron la confianza, algunos por ausencias, otros por abandonos. El dolor adopta muchas formas. Y frente a ese dolor, el perdón aparece como una invitación desconcertante. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? ¿Cómo soltar lo que tanto ha dolido? Jesús, con su mirada que atraviesa el alma, pronunció una enseñanza que sigue provocando incomodidad y libertad al mismo tiempo. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No puso un límite, no estableció condiciones, simplemente abrió la puerta de un perdón sin medida. El perdón del que habla Jesús no es un simple acto de voluntad ni un olvido forzado, es una decisión profunda de liberación, porque el rencor no encadena al que te hirió, te encadena a ti. Cada día que eliges cargar ese peso, alimentas el dolor y permites que el pasado siga gobernando tu presente. Imagina a Sofía. Durante años guardó en su interior el dolor de una infancia marcada por el abandono de su padre. Cada vez que lo recordaba, su pecho se cerraba. La ira, mezclada con tristeza, se transformaba en un muro invisible que afectaba sus relaciones, su paz, su capacidad de confiar. Aunque intentaba avanzar, siempre había una sombra que la retenía. El perdón parecía imposible. ¿Cómo perdonar a quien ni siquiera mostró arrepentimiento? ¿Cómo liberar a quien nunca pidió ser liberado? Pero un día, en medio de su quebranto, comprendió algo que cambió su perspectiva. El perdón no es para el otro, es para uno mismo. Es soltar la cuerda que te ata al dolor, es romper las cadenas que te impiden respirar. El apóstol Pablo lo expresa con claridad: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El modelo de perdón es Cristo, un perdón inmerecido, inmenso, incondicional. Perdonar no significa minimizar la ofensa, ni justificar el mal, no significa olvidar lo sucedido. Significa decidir que el dolor no gobernará más tu vida. Significa cerrar heridas no porque ya no duelan, sino porque ya no deseas que sigan sangrando. Sofía, después de años de lucha interna, decidió escribir una carta, no para enviarla, sino como un acto simbólico de rendición. Allí expresó su dolor, sus preguntas, su llanto. Y al final escribió: hoy te libero, no porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Esa noche durmió diferente. Por primera vez en años, respiró profundo sin sentir la opresión del rencor. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Es permitir que la gracia de Dios lave el veneno que la ofensa dejó en tu alma. Es confiar en que la justicia está en manos de Dios y no necesitas cargarla tú. Nelson Mandela, después de décadas de prisión injusta, dijo: cuando salí por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y odio, todavía estaría en prisión. Esa es la esencia del perdón, libertad interior.
Jesús sabe que el corazón humano tiende a aferrarse al dolor. Por eso enseña el perdón como un estilo de vida, no como un evento aislado. 70 veces 7, las veces que sea necesario, porque el alma necesita ser limpiada una y otra vez del veneno del resentimiento. Perdonar es un acto de valentía espiritual. Es mirar al pasado sin permitir que te arrastre. Es recordar sin revivir el sufrimiento. Es elegir la paz sobre la venganza, la libertad sobre la prisión interior. No siempre sentirás ganas de perdonar, pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y en esa decisión, el Espíritu de Dios opera sanidad profunda. Cada vez que eliges perdonar, le estás diciendo al cielo: quiero vivir ligero, quiero ser libre. Hoy te invito a detenerte un instante. Piensa en esa persona, en esa herida, en ese recuerdo que todavía pesa. No lo ignores más. Llévalo delante de Dios. Dile: hoy elijo soltar. Hoy te entrego esta carga. Hoy decido perdonar. No porque sea justo, sino porque es necesario para vivir. No porque el otro lo haya pedido, sino porque tú mereces caminar sin cadenas. El perdón es el camino estrecho hacia la paz verdadera. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, Él lo vivió. Desde la cruz, herido, traicionado, abandonado, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23:34. Ese es el perdón que sana, ese es el perdón que libera, ese es el perdón que te está esperando hoy. ¿Cuál es el verdadero orden de prioridades en tu vida? ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu mente, en tus decisiones, en tu tiempo? Jesús, en medio de una sociedad preocupada por el sustento diario, las deudas, los problemas, lanzó una declaración que sigue siendo el eje de toda vida espiritual transformada. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. El reino primero. No después de resolver tus asuntos, no cuando ya todo esté en orden, no cuando tengas tiempo. Primero. Jesús está hablando de una inversión radical del orden humano. Mientras el mundo corre tras el dinero, la seguridad y la comodidad, Él te invita a poner lo eterno antes que lo temporal. Pensemos en Mariana, madre soltera, 2 trabajos, cuentas atrasadas, hijos pequeños. Su vida era un torbellino de responsabilidades. Cada mañana despertaba con el corazón acelerado, repasando mentalmente todo lo que debía resolver. Orar era un lujo que casi nunca se permitía. Cuando tenga tiempo, hablaré con Dios, se decía. Pero el tiempo nunca llegaba. Hasta que un día, en medio de su agotamiento, escuchó este versículo en una predicación. Algo en su interior se quebró. Mariana comprendió que había estado intentando resolver su vida con sus propias fuerzas, dejando a Dios en un segundo plano. Decidió hacer un pequeño experimento. Al despertar, antes de revisar su teléfono, antes de pensar en sus problemas, dedicaba los primeros minutos a buscar el rostro de Dios. Oración sencilla, lectura de la palabra, rendición diaria. No cambió su situación económica de inmediato, pero su corazón comenzó a experimentar una paz inexplicable. Con el tiempo, puertas laborales inesperadas se abrieron. Sus hijos comenzaron a estabilizarse emocionalmente y la ansiedad que la dominaba fue reemplazada por una confianza serena. Buscar primero el reino no es una fórmula mágica para obtener beneficios. Es un reordenamiento profundo del alma. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio correcto. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de gobernarte. Los problemas no cesan, pero ya no definen tu estado de ánimo. C.S. Lewis lo expresó con claridad. Ponlo primero y obtendrás lo segundo. Pon lo segundo primero y perderás ambos. Cuando persigues las bendiciones antes que al Dios que bendice, terminas vacío. Pero cuando buscas primero a Dios, las bendiciones llegan en su tiempo, sin ser el centro de tu vida. El reino de Dios es su gobierno en tu interior. Es permitir que sus valores, su justicia, su amor y su verdad guíen cada decisión, cada relación, cada meta. Es vivir para algo mucho más grande que tus propios intereses.
Jesús sabe que el corazón humano tiende a preocuparse por lo visible, la comida, el vestido, el mañana. Pero Él te recuerda que tu Padre Celestial conoce todas tus necesidades. No eres huérfano, no estás solo en tus luchas. El Dios que alimenta a las aves y viste a los lirios del campo cuida de ti con un amor infinitamente mayor. Ahora, quiero detenerme un momento y hablar directamente a tu corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida hoy? Te animo a compartir en los comentarios una palabra simple pero poderosa. Decido poner a Dios primero. Esa frase no es solo un testimonio, es una declaración pública de que eliges confiar, rendirte y caminar en su propósito. Al compartirlo, también animas a otros que hoy necesitan dar ese paso. Buscar primero el reino no es una fórmula mágica para obtener beneficios, es un reordenamiento profundo del alma. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio correcto. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de gobernarte. Los problemas no cesan, pero ya no definen tu estado de ánimo. Mariana no dejó de ser madre soltera, no dejó de tener deudas ni responsabilidades, pero dejó de cargar sola con todo. El reino de Dios en su vida la sostuvo, la guió y poco a poco abrió caminos donde no los había. Hoy puedes tomar esa misma decisión. No necesitas esperar a que todo esté en calma. El mejor momento para buscar primero el reino es en medio del caos, cuando tu alma grita buscando respuestas. Ahí, en esa entrega, ocurre lo sobrenatural. Ahí comienza la verdadera transformación. Jesús no está lejos, no está esperando que seas perfecto para acercarte. Está llamándote ahora, tal como estás, para mostrarte que cuando Él es el centro, todo lo demás encuentra sentido. ¿Quién no ha caído en el impulso de juzgar a otros? Lo hacemos casi sin darnos cuenta. Observamos un error, una debilidad, un fracaso ajeno, y dentro nuestro se enciende ese pequeño juez interior que emite su veredicto. Es automático, es humano. Pero Jesús, con la precisión de quien conoce el corazón, nos detiene en seco. No juzguen, para que no sean juzgados. Mateo 7:1. Este no es un simple consejo de cortesía, es un principio espiritual profundo. Juzgar coloca tu alma en un lugar de soberbia sutil. Al señalar al otro, tu ego se alimenta creyéndose superior, más sabio, más justo. Pero detrás de cada juicio hay un peligro oculto: el endurecimiento del corazón. Imagina a Tomás. Siempre había creído tener una vida ordenada, trabajo estable, familia estructurada, principios firmes. Desde esa plataforma miraba a los demás con cierto desprecio. Si están mal, es porque no se esfuerzan. Si fracasan, es por malas decisiones, solía pensar. Sus palabras eran duras, aunque él las disfrazaba de honestidad. Pero un día su empresa quebró inesperadamente. Perdió el trabajo, las deudas se acumularon y por primera vez experimentó en carne propia el temor, la incertidumbre, la vergüenza. En ese valle oscuro, comprendió lo que nunca había querido ver. Las circunstancias son frágiles y todos, en algún momento, podemos caer. La vida no siempre responde a la ecuación del mérito. Allí en su vulnerabilidad comenzó a recordar a aquellos que había juzgado, y el juicio que antes emitía con tanta seguridad se convirtió en compasión. Jesús advierte que, con la medida que juzgamos, seremos medidos, porque el juicio que lanzamos hoy, mañana puede volverse contra nosotros. No sabemos las luchas internas de quienes nos rodean. Detrás de cada caída, de cada error, hay historias, dolores, vacíos que desconocemos. El apóstol Pablo lo expresó de forma contundente. Por tanto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
Romanos 2:1. El juicio que ejercemos sobre otros refleja nuestras propias heridas no resueltas, nuestras inseguridades proyectadas. Juzgar endurece el alma, la vuelve fría, incapaz de empatizar, rápida para señalar y lenta para abrazar. Pero Jesús nos invita a otro camino, la misericordia. La compasión no es indulgencia con el pecado, es entendimiento del quebranto humano. Es ver al otro no solo por lo que hizo, sino por lo que aún puede ser restaurado. La escritora Brené Brown afirma: es difícil odiar de cerca. Mientras más conozco las historias de las personas, menos espacio queda para el juicio y más para la empatía. Mirar de cerca transforma la condena en comprensión. Tomás, después de su caída, comenzó a acompañar a otros en crisis, ya no desde la superioridad, sino desde la cercanía de quien sabe lo que significa tocar fondo. Sus palabras ya no eran duras, sino llenas de esperanza, porque quien ha sido restaurado aprende a ser un restaurador. Jesús no vino a condenar, vino a salvar, y nos llama a reflejar ese mismo espíritu. No estamos llamados a ser jueces, sino a ser puentes, puentes que conectan a los caídos con la gracia restauradora de Dios. Hoy te invito a examinar tu corazón. ¿A quién has estado juzgando? ¿En qué área tu alma se ha vuelto dura? Pide a Dios que reemplace el juicio por compasión, que te dé ojos para ver como Él ve, corazón para amar como Él ama. El juicio separa, la misericordia acerca. El juicio condena, la gracia transforma. Y en ese camino de gracia, no solo ayudas a otros, también sanas tu propia alma. Amar a quienes nos aman es fácil. Amar a los que nos elogian, a los que nos sostienen, a los que nos abrazan en los días grises, es algo natural. Pero Jesús no vino a enseñarnos lo que ya sabemos hacer. Él vino a confrontar el corazón humano en su raíz más profunda. Y por eso pronunció una de las enseñanzas más desconcertantes, más radicales y al mismo tiempo más liberadoras. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. Estas palabras perforan el alma, porque no es solo una sugerencia espiritual, es un llamado a vivir en un nivel de libertad que trasciende la lógica humana. El amor a los enemigos no es sentimentalismo, es un acto de poder espiritual. Es la ruptura total con el ciclo del odio. Imagina a Luis. Creció en un barrio duro, donde las ofensas se pagaban con venganza y donde la lealtad se confundía con el orgullo herido. Cuando un antiguo amigo lo traicionó, quitándole lo poco que tenía, Luis juró que algún día se lo haría pagar. Durante años alimentó ese deseo. No podía dormir sin imaginar el momento de ajustar cuentas. Pero cada día que pasaba, su alma se volvía más amarga, más pesada, más oscura. El deseo de venganza no le daba paz, lo consumía. Fue en un retiro espiritual donde escuchó por primera vez este mandato de Jesús con el corazón abierto. No era debilidad lo que Jesús proponía, era valentía, porque amar al enemigo no es aprobar su maldad, es negarte a ser esclavo del odio. Luis comprendió que la verdadera prisión no la sufría quien lo había traicionado, sino él mismo, atrapado en su rencor. Amar a los enemigos es un acto de profunda rendición a Dios. Es reconocer que no somos los jueces supremos del universo, que la justicia pertenece al cielo, que liberar al otro es también liberarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo expresó con fuerza. No paguen a nadie mal por mal. No sean vencidos por el mal, sino venzan el mal con el bien desarmante del amor. Esa es la esencia del reino. Vencer el mal, pero no con más mal, sino con el amor desarmante del amor.
El ciclo de odio es como un fuego que se alimenta constantemente. Cada resentimiento, cada palabra amarga, cada deseo de revancha es leña que mantiene la llama viva. Pero el amor que enseña Jesús, es el agua que apaga ese fuego. Es el acto de valentía más alto, el que pocos se atreven a realizar. El líder espiritual Martin Luther King Jr. lo entendía bien cuando dijo: el odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Este amor no es ingenuo, no es permitir abusos, es una postura firme de libertad interior. Es decidir que tu alma no será un campo de batalla para la amargura. Luis, después de años de cargar su odio, decidió un día escribir una carta a aquel que lo traicionó, no para justificar lo ocurrido, sino para declararse libre. Escribió: hoy te suelto, no porque lo merezcas, sino porque yo no quiero seguir prisionero de este dolor. Esa noche durmió como no lo hacía desde hacía años. El enemigo ya no tenía poder sobre él. Amar a los enemigos transforma, no al otro primero, sino a quien decide hacerlo. Purifica el corazón, abre la mente, expande el alma. Es vivir bajo una cultura del cielo en medio de un mundo que solo conoce la ley del ojo por ojo. Jesús mismo desde la cruz pronunció la oración más impactante de amor a los enemigos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras era torturado y humillado, Él eligió el camino del amor. No fue debilidad, fue su máxima expresión de fuerza espiritual. Hoy quiero hablarte al corazón. ¿Quién ocupa ese lugar en tu mente? ¿A quién le sigues guardando un rincón de resentimiento? Tal vez te hirieron, te traicionaron, te humillaron. Tal vez no hubo justicia. Pero mientras mantengas ese dolor activo, serás tú quien sigue encadenado. Amar al enemigo no es hacer justicia humana, es renunciar al veneno interior, es decidir que tu corazón merece estar en paz, aunque el otro nunca lo reconozca. El amor a los enemigos es una revolución silenciosa. Es poner la otra mejilla cuando todo en ti quiere responder con violencia. Es orar por quien te maldice. Es bendecir cuando te persiguen. Es caminar la segunda milla. No porque seas débil, sino porque eres libre. Jesús no te pide algo imposible. Te ofrece caminar contigo mientras lo haces. Te da su espíritu para transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne. Y en ese proceso, el mayor milagro ocurre en tu interior. El milagro de la paz inquebrantable. La humildad. Esa palabra que en un mundo de autopromoción y competencia parece haber perdido su fuerza. Vivimos en una cultura donde se premia al que más se muestra, al que más brilla, al que sabe vender su propia imagen. Pero Jesús, una vez más, nos confronta con una verdad que trastoca los valores humanos. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La humildad no es debilidad, no es inseguridad, no es caminar cabizbajo ni renunciar a los sueños. La humildad es la comprensión profunda de quién eres delante de Dios y de los demás. Es reconocer tus límites, tu dependencia del cielo y vivir con los pies firmes sobre la tierra, sabiendo que todo lo que tienes es gracia. Imagina a Javier, un joven atleta con un talento excepcional. Desde pequeño fue entrenado para destacar, para ganar, para estar por encima de los demás. Sus vitrinas se llenaron de trofeos. Su nombre era celebrado, pero dentro suyo comenzó a crecer algo sutil, la necesidad constante de reconocimiento. Cada victoria ya no era suficiente. Necesitaba más aplausos, más aprobación, más validación. Pero la vida, en su sabiduría, lo llevó a una lesión grave que lo alejó de las competencias. De repente el joven brillante quedó fuera de los reflectores. En ese silencio obligado, comenzó un proceso inesperado. Por primera vez, sin aplausos ni cámaras, comenzó a escuchar una voz distinta, una voz interior que le preguntaba: ¿quién eres cuando nadie te mira? ¿Qué valoras cuando no hay público? Fue en esos meses de soledad
donde Javier redescubrió su esencia. Comenzó a servir como entrenador de niños, a ayudar a otros sin esperar reconocimiento. Ahí, en lo escondido, su corazón fue moldeado. Aprendió que la verdadera grandeza no estaba en subir al podio, sino en levantar a otros. Jesús lo expresó con claridad: el mayor entre ustedes será su siervo. La humildad no te disminuye, te engrandece delante de Dios, porque cuando te vacías de ti mismo, hay espacio para que Él te llene con su gloria. Y aquí me detengo un momento. Si este mensaje está tocando algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal ahora. Este espacio fue creado para acompañarte en este camino espiritual, donde juntos seguimos aprendiendo, sanando y creciendo. Cada nuevo mensaje puede ser el susurro exacto que tu alma necesita escuchar en el momento justo. La humildad no significa negar tus talentos, significa reconocer de dónde vienen. Es saber que el don que tienes es para servir, no para enaltecerte. Es caminar sabiendo que no eres el centro del universo, pero que Dios en su amor te ha dado un lugar único en su propósito. El apóstol Pedro nos recuerda: revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La gracia fluye donde hay humildad. La presencia de Dios habita donde el ego ha sido rendido. Javier, años después, volvió a las competencias, pero su corazón ya era otro. Las victorias ya no definían su valor. Las derrotas no robaban su paz. Había aprendido a vivir desde otro lugar, desde la libertad de quien sabe que todo es gracia. La humildad es el terreno fértil donde crecen los frutos del reino. Es allí donde Dios derrama su favor, donde abre puertas, donde transforma vidas. Los orgullosos construyen imperios temporales. Los humildes heredan el reino eterno. Hoy te invito a detenerte y mirar tu propio corazón. ¿Qué tanto espacio tiene el ego en tus decisiones? ¿Buscas ser visto, aplaudido, reconocido? ¿O has aprendido a caminar en la paz de quien sabe que su valor está en Dios y no en la opinión de los hombres? La verdadera exaltación no viene del aplauso humano, sino del favor divino. Y ese favor resala sobre aquellos que eligen el camino de la humildad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Se humilló hasta lo más bajo, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ese es el modelo que nos ofrece. Ese es el camino que transforma el alma. Hoy puedes decidir: elijo la humildad, elijo el camino del servicio, elijo vivir libre del peso del ego. El mundo admira lo que brilla, lo que se muestra, lo que se expone. En una época donde cada acto puede ser fotografiado, grabado y compartido, donde cada ayuda puede convertirse en un espectáculo, Jesús pronuncia una enseñanza que atraviesa el corazón. Cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mateo 6:3. El verdadero valor del dar no está en la visibilidad del acto, sino en la pureza de la intención. Jesús no condena el dar, sino la búsqueda de reconocimiento detrás de la generosidad. Cuando tu dar es puro, silencioso, sin aplausos, se convierte en una ofrenda que solo el cielo registra. Dios ve lo secreto. Y es allí donde promete su recompensa. Imagina a Clara. Durante años colaboró en una organización benéfica. Al principio lo hacía por convicción, pero con el tiempo comenzó a publicar cada acto de generosidad en sus redes sociales. Fotos, videos, historias. Cada publicación le traía cientos de me gusta y comentarios que alimentaban su ego. Sin darse cuenta, la motivación fue desplazándose. Ya no daba solo por amor, sino por aprobación. Un día, conversando con un anciano que recibía ayuda, él le dijo algo que la estremeció. Gracias por tu ayuda, pero no necesitas mostrarlo todo. El amor verdadero no busca ser visto. Esta frase se clavó en su mente. Comenzó a preguntarse si su dar era realmente desinteresado o si se había convertido en un escenario personal. Jesús llama a dar en lo oculto.
porque sabe cómo funciona el corazón humano. La necesidad de reconocimiento puede contaminar incluso los actos más nobles. El peligro no está en el acto, sino en la motivación. Cuando buscas el aplauso humano, ya has recibido tu recompensa, pero es pasajera, vacía. El verdadero tesoro es eterno, reservado para aquellos que dan sin buscar ser vistos. El apóstol Pablo escribe: cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. La alegría del dar nace de la gratitud, de entender que todo lo que tienes es un regalo de Dios y que compartirlo es un privilegio, no una obligación, ni un escenario. El dar secreto purifica el alma. Te recuerda que no eres el centro, que no necesitas ser aplaudido para tener valor. Te libera del deseo de aprobación constante y te conecta con la esencia misma del amor verdadero, aquel que no busca lo suyo. Clara, después de aquel encuentro, decidió hacer un cambio profundo. Siguió ayudando, pero en silencio. Cerró sus publicaciones, dejó de mostrar sus actos y comenzó a disfrutar de una paz interior distinta. Descubrió la alegría de dar sin expectativas, de servir sin público, y en ese anonimato su alma encontró libertad. El mundo grita: mira lo que hago. El reino susurra: hazlo en secreto. El mundo busca los reflectores, Dios busca el corazón puro. Porque el valor de un acto no está en su visibilidad, sino en su autenticidad. El escritor Thomas Merton expresó: la humildad consiste en estar tan contento con lo que eres que no necesitas probar nada a nadie. El dar secreto es un acto de humildad. Es confiar en que Dios ve, en que su mirada es suficiente, en que su recompensa es incomparable. Jesús no está desinteresado en tus obras, al contrario, Él valora cada pequeño acto de amor, pero desea que lo hagas desde un corazón libre, sin la carga de la vanidad, sin la trampa del ego, porque ahí, en lo escondido, se construye el verdadero carácter. Hoy te invito a examinar tu propia motivación. ¿Por qué das? ¿A quién deseas impresionar? ¿Qué buscas al ayudar? Permite que el Espíritu de Dios purifique tus intenciones para que tu generosidad sea genuina, desinteresada, eterna. El dar secreto es una siembra silenciosa que produce frutos eternos. No necesita ser visto por multitudes. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Con estas palabras, Jesús no solo señala una realidad, sino que expone uno de los mayores diagnósticos espirituales del alma humana, Mateo 6:21. Es una ventana al verdadero orden interior. Aquello que más valoras determina hacia dónde se inclina tu vida entera. El tesoro es aquello en lo que pones tu confianza, tus sueños, tu seguridad. Para algunos es el dinero, para otros el reconocimiento, el éxito, las posesiones, las relaciones o incluso el control mismo de su destino. Y lo peligroso no es tener, sino cuando lo que tienes ocupa el trono de tu corazón. Imagina a Verónica. Desde joven soñó con construir una vida cómoda, sin necesidades, sin sobresaltos económicos. Trabajó duro, ahorró, invirtió, creció en su empresa, acumuló bienes y propiedades. Cada nuevo logro le daba una sensación de control y seguridad, pero mientras su cuenta bancaria crecía, algo en su interior comenzaba a vaciarse. El miedo a perder lo que tenía se volvió su sombra constante. Cada crisis económica, cada caída en la bolsa, cada noticia de recesión le robaba el sueño. Descubrió, tarde, que su tesoro no le daba paz, sino ansiedad. Jesús no está en contra de los bienes, sino de que ellos gobiernen el alma. Porque los tesoros de la tierra son frágiles, pasajeros, vulnerables. La polilla los corroe, el ladrón los roba, el tiempo los desgasta. Pero cuando tu tesoro está en el reino, tu corazón se ancla en lo eterno, en lo inconmovible.
El apóstol Pablo escribe: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es un llamado a levantar la vista, a establecer el alma en lo que no se mueve, en lo que permanece. Verónica, en medio de su tormento interior, comenzó a buscar respuestas más allá de sus logros. Asistió a una pequeña reunión de oración donde escuchó una enseñanza sobre este versículo. Allí entendió que su seguridad estaba mal ubicada. Por primera vez oró sinceramente: Señor, enséñame a confiar en ti, no en mis bienes. Poco a poco fue soltando ese control enfermizo. Siguió trabajando, pero ya no como quien teme perderlo todo, sino como quien sabe que su provisión viene de Dios. El problema no es cuánto tienes, sino cuánto te tiene lo que tienes. Cuando el corazón se aferra a lo material como fuente de identidad, comienza la esclavitud. El verdadero descanso viene cuando reconoces que nada de lo que posees define quién eres. El autor A.W. Chaucer dijo: mientras más poseemos en la tierra, más difícil es morir, porque cada apego mal colocado se convierte en una cadena que nos ata. Jesús quiere corazones libres, que puedan dar y recibir sin miedo, que sepan administrar sin esclavitud. El tesoro correcto es aquel que no puede ser robado por el tiempo, la enfermedad o las circunstancias. Es la presencia de Dios, su propósito, su paz, su compañía. Cuando tu corazón se ancla en Él, puedes atravesar las tormentas sin perder la calma. Verónica, con el paso de los años, experimentó altibajos económicos, pero su alma permanecía estable. Aprendió a dar generosamente, a compartir, a vivir liviana. El dinero dejó de ser su Dios y se convirtió en una herramienta. Su verdadero tesoro ahora estaba seguro, donde ni la crisis ni la pérdida podían alcanzarlo. Jesús nos llama hoy a examinar el lugar donde hemos depositado nuestro tesoro, no solo en lo evidente, sino en los rincones más sutiles del corazón. ¿Qué es aquello que si lo perdieras, sentirías que ya no puedes vivir? Allí está tu verdadero tesoro. Dios desea ser ese lugar seguro. Quiere ocupar el centro de tu ser para que nada externo tenga el poder de gobernar tu paz. Porque cuando el reino es tu tesoro, encuentras la libertad más grande de todas. Hoy puedes hacer este simple pero profundo acto interior: rendir tus tesoros ante Dios. No para perderlos, sino para colocarlos en el único lugar donde están verdaderamente seguros. Así, el corazón encuentra descanso, el alma se libera y la vida adquiere su verdadero significado. Con estas palabras, Jesús no estaba pronunciando un llamado poético, ni proponiendo una filosofía abstracta. Estaba entregando el núcleo mismo de lo que significa ser su discípulo. En Mateo 16:24 declara: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un llamado cómodo, es una invitación radical a una vida que confronta todo lo que el ego humano desea conservar. La cruz, en tiempos de Jesús, no era un símbolo religioso, era un instrumento de muerte. Tomar la cruz era caminar hacia la propia ejecución. ¿Por qué entonces Jesús usaría esta imagen para describir el seguimiento? Porque seguirle implica una muerte interior, la muerte del yo, del orgullo, de las propias ambiciones, de la necesidad de control. Es rendir cada área de la vida, cada deseo, cada miedo en las manos de Dios. Imagina a Andrés. Desde joven soñó con tener éxito. Construyó su empresa, acumuló bienes, prestigio, influencia. Pero mientras crecía por fuera, algo dentro de él se vaciaba lentamente. Las noches de insomnio se volvieron rutina. La ansiedad lo devoraba. Sabía que tenía todo lo que había buscado, pero sentía que no tenía nada verdaderamente sólido. Una noche, mientras conducía solo, encendió la radio
y escuchó un mensaje sobre este llamado de Jesús: toma tu cruz. Sintió que esas palabras lo atravesaban. No entendía completamente qué significaban, pero algo dentro de él le susurraba que allí estaba la respuesta que llevaba años buscando. Negarse a uno mismo no es despreciarse, es soltar el trono que tantas veces intentamos ocupar. Es reconocer que no somos el centro del universo, que nuestras fuerzas son limitadas, que nuestra alma necesita ser gobernada por algo más grande que nuestros impulsos. Tomar la cruz es el acto de máxima libertad, renunciar a cargar el peso de controlar todo y permitir que Dios conduzca. El apóstol Pablo lo expresa así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia del discipulado: morir al yo para que Cristo viva plenamente en ti. Andrés, en los meses siguientes, comenzó un proceso profundo. No fue fácil. Tuvo que soltar muchas seguridades, cambiar hábitos, reordenar prioridades, pero cada paso de entrega lo llenaba de una paz que nunca antes había conocido. Su empresa continuó, pero ya no era su Dios. Su identidad dejó de estar atada a su éxito. Encontró por primera vez verdadera vida. Y aquí quiero hacer una pausa contigo. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, te invito ahora mismo a suscribirte al canal. Esta es una comunidad donde juntos aprendemos a seguir a Jesús en su camino radical, donde cada palabra puede ser la chispa que tu corazón necesita para dar el próximo paso. Suscribirte es abrir la puerta a un viaje espiritual que no estás llamado a caminar solo. Tomar la cruz, es decir, no se hace mi voluntad, sino la tuya. Es cada mañana rendir el control. Es perdonar cuando duele. Es amar cuando es difícil. Es confiar cuando todo parece incierto. Es aceptar que los planes de Dios, aunque muchas veces desconcertantes, siempre son mejores que los propios. Jesús nunca ofreció un evangelio de comodidad, nunca prometió que sería fácil, pero sí prometió que valdría la pena. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es el gran misterio del reino. Solo al perder nuestra vida en Él, la encontramos verdaderamente. Muchos hoy intentan seguir a Jesús desde la comodidad. Asisten, escuchan, participan, pero nunca rinden el control completo. La cruz queda como un símbolo decorativo, pero no como una realidad encarnada. Jesús no busca admiradores, busca discípulos dispuestos a cargar la cruz diariamente. El escritor Dietrich Bonhoeffer, que pagó con su vida el precio de seguir a Cristo bajo el régimen nazi, escribió: cuando Cristo llama a un hombre, le dice, ven y muere. Esta muerte no es el fin, es el verdadero principio de la vida abundante. Tal vez hoy estás luchando con esa rendición. Quizás hay áreas de tu vida que aún retienes con fuerza, relaciones, finanzas, sueños, heridas. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Entrégalos, toma tu cruz, síguelo. Y ahora, antes de seguir, te animo a escribir en los comentarios una frase que es más que palabras. Decido seguir a Jesús con todo mi corazón. Al escribirlo, no solo das testimonio, sino que reafirmas esa decisión interior que Dios está provocando en ti mientras escuchas este mensaje. Seguir a Jesús es entrar en un camino de continua transformación. No es un evento único, es un proceso diario. La cruz que tomas hoy será la que te libere mañana. La entrega que hoy duele será la paz que mañana te sostenga. Andrés entendió que tomar su cruz no lo empobrecía, lo enriquecía en lo eterno. Ganó lo que el dinero no podía comprar: propósito, descanso del alma, gozo inexplicable. Porque cuando mueres al yo, resucitas en la plenitud del propósito de Dios. Este es el llamado que hoy llega a ti. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuánto hayas intentado sostenerlo todo por ti mismo. Jesús está aquí, extendiendo su mano, diciéndote, ven, toma tu cruz, sígueme. Y cuando lo haces, cuando das ese paso de entrega total, descubres el verdadero significado de la vida. No una vida sin desafíos, sino una vida llena de sentido, de dirección,
de presencia divina constante, porque en el reino de Dios la cruz no es el final, es el principio de la verdadera resurrección interior.